Esperamos. Ya, listo. Bien, chicos, buenas noches. Nuevamente darles la bienvenida a la semana número 4 por el programa de asesoría por pares. En este caso, no dentro del curso de Química Aplicada a la Salud, vamos a ir viendo ya nuestro segundo grupo de elementos de la tabla periódica. Hablábamos ya un poco acerca de lo que era el trabajo del hidrógeno, del carbono, cómo estos dos, en este caso fusionando las condiciones que tiene, podían mantener, ¿no?, parte de la gran vida que en este caso conocemos. Ahora nos toca, ¿no?, el segundo elemento del CHON, que en este caso es el oxígeno, y para ello es importante conocer un poco acerca del panorama que vamos a ir manejando, ¿no? Un elemento bastante importante que nos permite en este caso conocer sus propiedades y la abundancia que ésta tiene. Otra vuelta vamos a ir recordando lo que son los alotropos e isotopos de este elemento, el ciclo biológico del oxígeno, la respiración, ventilación y el proceso redox, radicales libres, estrés oxidativo, óxido nítrico y una aplicación clínica, que en este caso es la oxigenoterapia. Entonces, esperemos no quedar así, vamos a ir, ¿no?, paso a paso para poder ir conociendo más acerca de este tema. Entonces, cuando hablamos acerca de la génesis atmosférica, quise traer esto en forma de historia porque es importante conocer al menos desde dónde viene, ¿no? Primero hablábamos del hidrógeno por el proceso del Big Bang y la historia que ya fuimos comentando, pero en este caso, cuando hablamos acerca del oxígeno y su aparición en la atmósfera, primero vamos a ir viendo que esto, ¿no? Claro, al inicio se dice que se tenía una atmósfera primitiva, predominante por el, bueno, en este caso el porcentaje de gases liberados por, en este caso, actividad volcánica. Prácticamente no existía el oxígeno libre como tal, por lo que era un ambiente bastante tóxico para muchas formas de vida que en ese caso había, ¿no? Después, lo que sucede ya como segundo paso, ¿no?, dentro de este génesis, es la condensación, un proceso por el cual en este caso el vapor del agua se permite, ¿no?, bueno, construir o permite en este caso formar a los primeros océanos, donde también se disuelve o se da lo que es ya la aparición del dióxido de carbono. Otro elemento que hemos ido ya conociendo también, ¿no? Entonces, como tercer paso aparece ya en este caso lo que es la gran oxidación. Esta porción en este caso ya habla acerca de lo que es bueno, una fotosíntesis masivas que libera el O2. En este caso, gracias a las cianobacterias, ¿no?, algunos microorganismos como estos, van a facilitar, en este caso, la aparición de este elemento. Cuando sucede hace 2,4 mil millones de años. Entonces ya a partir de estos microorganismos se permite la liberación de este elemento. Ya como cuarto punto se ve, ¿no?, lo que en la actualidad conocemos, que en este caso aparece, ¿no?, ya como tal la representación del oxígeno a nivel del aire, ¿no?, con un 21%, y es lo que le permite el desarrollo de la vida aeróbica compleja, ¿no?, en este caso seres vivos como plantas, seres humanos, animales y lo que conocemos. Y bueno, en este caso, ¿cómo está compuesto nuestro aire? Esto tienen que recordarlo siempre. Se va a mantener por nitrógeno, oxígeno y vapor de agua. Gracias a ciertas descargas eléctricas vamos a ir manteniendo en este caso lo que viene a ser, ¿no?, la aparición de óxido nítrico y ozono. Ya conocemos también que en este caso por liberaciones, ¿no?, en este caso de lo que son los gases como las vacas o las personas que en este caso se podría decir crían o mantienen estos animales, se ve en este caso afectado también, ¿no?, la capa de ozono, que en este caso por los gases, a causa con gases por producción agrícola ha hecho que a lo largo de los años se vaya debilitando. La pandemia ha sido un evento bastante importante porque se ha tratado de recuperar, ¿no?, lo que ha sido esta capa. Entonces, ya como tal, así como hemos visto hidrógeno, hemos visto carbono, hay que conocer las generalidades de este elemento. En este caso, los datos básicos es que, bueno, primero tienes que conocer cuál es el grupo. El grupo del oxígeno es el grupo 16 de la tabla periódica, tiene un número atómico de 8, por lo tanto va a poseer 8 protones y 8 electrones. Su configuración eléctrica es la siguiente: 1s2, 2s2 y 2p4. Lo que significa que tiene ¿cuántos electrones de valencia tiene este elemento? Vamos, vamos chicas, ustedes ya han visto, tienen que reconocer el nivel. 6.
Correcto. 6 electrones de valencia. Entonces, tenemos en este caso la valencia habitual, o sea, es de los elementos que en este caso, claro que, bueno, como 6 electrones de valencia lo tiene, pero la valencia habitual que van a utilizar en este caso para poder, en este caso, equilibrar, ¿no? Cuando hicimos lo que es el balance, va a ser de -2, ¿ok? Tienen que usar el -2. Recuerden que hidrógeno era 1, oxígeno era -2, entonces -2 va a trabajar con este número para que pueda, o bueno, oxígeno va a manejar el -2 para poder hacer ese equilibrio en el balance. Bien, lo otro es que a nivel de electronegatividad hay elementos que son intermedios, ¿no? No jalan ni tampoco pierden electrones, pero en este caso la electronegatividad es muy alta. Ya este elemento sí tiene. Por eso es que está solo por debajo del flúor, ya se encuentra en este caso con esta electronegatividad. También destaca por su abundancia. En este caso ya dijimos que 21% está a nivel del aire, a 65% lo conforma dentro del cuerpo humano y 89% es parte del peso del agua. Entonces, H2O, esto es 89%. Entonces acá vemos, ¿no?, su configuración, 8 electrones, 6 a nivel de su última capa. Recuerden, la última capa de valencia es la última capa o la capa más alejada al núcleo. La tendencia es que, bueno, es más de los electronegativos y la importancia es que en este caso va a radicar en su participación dentro de procesos como la respiración, la oxidación y la vida aeróbica. Bien, ahora sí, como elemento dominante ya hemos visto más o menos cómo es que aparece a nivel de lo que es la historia, o sea, con la aparición del Big Bang, proceso volcánico y todo lo demás. Pero vamos a ver cómo es que en este caso ya se da la historia en cuanto a su evolución y su trabajo por diferentes personajes, ¿no? En este caso iniciamos con su abundancia, en este caso ya lo mencioné, 65% a nivel del cuerpo, 46% en la litosfera, que en este caso es la capa sólida externa de la Tierra, y acerca del 89% que es el peso de los océanos. Entonces, al ver estos porcentajes, podemos decir que no es solamente importante en los seres vivos, sino que también es bastante importante en la composición del planeta. Uno de los elementos más buscados hasta ahora por lo que es la comunidad científica, para ver si es que en otro planeta se podría llegar a vivir, ¿no? Entonces, como no lo encuentran todavía o hay muy pocos rastros de poder encontrar este elemento, es que todavía no se puede hacer, ¿no?, esa tal migración. Y ya como tal parte de la historia, ¿no? En este caso nos presentan a científicos como Carl Wilhelm Scheele, que en este caso hace el primer aislamiento o aísla primero a este elemento, pero no publica su resultado de inmediato, porque luego es Joseph Priestley, que en este caso publica estos hallazgos, y finalmente Anthony Lavoisier, que en ese caso es el padre de la química, va a darle el nombre, ¿no?, como tal, de nombre de oxígeno y va a llegar a explicar mejor el papel que tiene este elemento en procesos como la combustión, la respiración, y va a darle también en este caso el origen fundamental para el desarrollo de la química moderna. En este caso van a ahí, ¿no?, acomodar ya los elementos en la tabla, que al inicio eran simplemente columnas, pero ya a partir de la Lavoisier, ¿no?, que era parte también de los que organizaron la tabla, van a ayudar a que se ordene mejor esto. Y ya como tal pasamos a la arquitectura atómica, nuevamente a los alotropos, los isótropos. Recuerden, la P venía de la misma cantidad de protones. Y alotropos, ¿no?, de los que tienen distintas formas estructurales, pero del mismo elemento. Entonces ya tiene que ser súper rápido, ¿no?, el reconocimiento de esas palabras, y ahí ya, ahora sí, hablamos de las estructuras del oxígeno. Hemos visto que, por ejemplo, carbono tenía formas tetraédricas, tenía formas lineales, una forma triangular plana. Ahora, ¿cuál es la forma en este caso del oxígeno? Bien, el oxígeno va a tener los alotropos principales tales como dioxígeno, ¿ok?, O2, y va a tener ozono, que es O3. En este caso, la diferencia es que, por ejemplo, dioxígeno es la forma más estable, ¿correcto? Es la forma más estable
y es el que encontramos habitualmente en la atmósfera y utilizamos para la respiración. Por eso es O2. Entonces, no se llama oxígeno, tendríamos que llamarlo quizás un poco mejor, sería dioxígeno, ¿no? Entonces, en cambio, ozono 3, está formado por justamente tres elementos de oxígeno. En la estratosfera vamos a encontrar su función protectora para, en este caso, protegernos contra los rayos UV y también en este caso, bueno, a nivel de la superficie va a actuar como contaminante. Entonces, es un arma de doble filo. Mientras que protege, ¿no?, de la radiación ultravioleta, también a nivel de la superficie podría ser un gas bastante contaminante. Entonces, ya como isótropos, estos uno, 2 y 3, vamos a manejar, ¿no?, en este caso al oxígeno 16, al oxígeno 17 y al oxígeno 18. Como pueden ver en la descripción, el oxígeno 16 es el que representa cerca del 99% de todo este elemento que existe a nivel de la Tierra. El oxígeno 17 es, bueno, es en este caso característico por presentar sus 8 protones, 9 neutrones, y el oxígeno 18 por presentar 8 protones y 10 neutrones. Entonces, si se dan cuenta, siempre que hablábamos de isótropos, el que trataba de cambiar eran la cantidad de neutrones, ¿no es cierto? Entonces, por eso ahí que también al sumar protones y neutrones encontramos el número másico. O la A, ¿no?, que en este caso por PES podíamos sacarlo. Y bien, este es otra palabrita que por acá se habla del tetraoxígeno, el O4, que en este caso, a diferencia del dioxígeno, tiene una vida muy corta, pero se ha utilizado, se ha buscado utilizar en este caso de otra forma en lo que es la elaboración de combustibles para cohetes, ¿no? Pero biológicamente son el O2 y el O3. Bien, este es el ciclo energético de la biosfera. Como tal, hay una imagen que no sé si la puedo compartir porque está mejor. A ver, denme un minuto. Ya, a ver. Si se puede ver la imagen. Ah, ya, sí se ve en mi pantalla. Entonces vamos a ver, vamos a entrar acá. Espero que no demore mucho. Ya, este es. Acá hay en realidad una imagen que había colocado, pero no aparece. Entonces voy a mostrarla por acá. Ay, perdón. Spoiler. Spoiler de la presentación. Acá está este. Esta es la imagen que quería mostrar. Pero para que se entienda y quizás si este no se ve bien, la otra imagen puede ayudarnos. Entonces, ¿qué es lo que va a mostrarnos esta diapositiva? Nos va a mostrar el proceso de la fotosíntesis y la respiración aeróbica, que son procesos complementarios. Uno no puede existir si el otro no está presente. Entonces, mientras que uno va a producir, ustedes ya conocen, ¿no?, el oxígeno, el otro va a liberar lo que es el dióxido de carbono porque ya ha sido un residuo que en este caso no es compatible con la vida. Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? En la fotosíntesis es lo que se realiza es, bueno, primero la acción de los cloroplastos, ¿no? Unas, en este caso, organelas, ¿no?, dentro de las plantas que usan el dióxido de carbono, ¿ya? Ok, acá creo que podemos anotarlo. Mm, Bueno, acá, ya. Solamente esta imagen como para que se ubiquen. Tenemos lo que es al material orgánico, ¿no?, que dentro de ello, bueno, para la absorción de nutrientes va a utilizar lo que es compuestos como el agua, nutrientes, también en este caso absorbe o lo que es capta al dióxido de carbono y ya como tal sucede el proceso que está aquí. Ya, acá está como que por fórmula para que lo puedan recordar. Ya, entonces, ¿qué es lo que necesita para que se pueda producir la fotosíntesis? En este caso, necesitamos el dióxido de carbono, necesitamos agua y necesitamos luz para poder, en este caso, formar el primer elemento que es la glucosa. Entonces, se libera glucosa y se libera oxígeno. ¿Y cuántas moléculas vamos a usar? Usamos 6 de cada una. 6 de carbono, 6 de agua, bueno, la luz, me sale esta,
que es la forma química de la glucosa, y lo que es el dióxido de carbono, el oxígeno, ¿ok? El O2 o el dióxido, el dioxígeno. Entonces, cuando se cierra ya lo que es la formación de estos elementos, estos van a empezar ya a tener su proceso endergónico, que significa que es un proceso que requiere energía. Por eso es que ahí está actuando bastante lo que es ya, ¿cómo se llama? Las bombas, ¿no? En este caso, la cadena transportadora de electrones y lo que tenga en este caso dentro de lo que es el cloroplasto. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa por parte de la respiración aeróbica? En este caso, lo que ocurre dentro de la mitocondria, que es la organela que a nosotros nos pertenece, la glucosa, ¿ya? Y el oxígeno se utilizan para poder producir dióxido de carbono. ¿Correcto? Entonces tenemos glucosa, tenemos oxígeno, se hace la hematosis, ¿no? El intercambio y generamos dióxido de carbono. Entonces, ¿qué también liberamos? A través de lo que es la respiración, podemos liberar el vapor de agua y gracias a que tenemos, ¿no? ATP, este proceso exergónico, ¿no? Exergónico, que significa en este caso proceso que libera energía, va a permitir que en este caso la célula pueda utilizarla y pueda en este caso ya desechar lo que no necesita. Entonces, lo que una produce, la otra lo consume y por eso se dice que son procesos complementarios. Entonces, solamente era eso para que puedan como que recordar este gráfico. Y pasaríamos ya a tener la distinción clínica en cuanto a qué es la ventilación y qué es la respiración como tal. A veces muchos piensan todavía que es lo mismo, que son sinónimos, pero cuando ya hablamos a nivel, ¿no? de nuestra carrera de medicina, tenemos que ya saber, en este caso, diferenciarlo. Entonces, vamos a ir viendo que como palabra clave, la ventilación es todo aquello que tenga que ver con el movimiento del aire, ¿correcto? Y la respiración es el proceso celular, ¿ok? El proceso celular para poder obtener energía. Entonces, ventilación, movimiento de aire, ¿ok? Y la respiración corresponde a un proceso celular para obtener energía. Listo. Entonces, teniendo ya estas dos definiciones, al menos como básico, ya podemos entrar a los procesos como tal. Entonces, encontramos lo primero que es la ventilación, que este es el proceso biofísico o mecánico que consiste sobre todo en lo que es la entrada y salida del aire. Vamos en este caso mantener lo que es a través de la hematosis el intercambio de estos dos elementos, la entrada de oxígeno y la salida de lo que es el dióxido de carbono por lo que es el capilar. Entonces, un poco de física, que es justamente uno de los primeros cursos que maneja este término, es que, bueno, a nivel de los pulmones, claro, pasas, ¿no? Lo que es tráquea, pasas bronquios y encuentras a tus sacos alveolares. ¿Qué suceden en estos sacos? Mira, acá, chin, chin. Ya, estos son sacos. Listo. Estos sacos van a estar, en este caso, formados por, no sé si, bueno, yo iba a decir, no sé si se acuerdan, porque recuerdo que esto, bueno, lo manejo en esto, pero el alvéolo en este caso va a estar muy cerca a los capilares, ¿ok? Van a haber capilares. Los rojos son los capilares. ¿Qué sucede? Mientras que a través de lo que es los capilares avanzan, ¿no? Los glóbulos rojos y sueltan, porque para ellos es muy fácil soltar lo que es el dióxido de carbono, porque recuerden que no tenía mucha afinidad como el monóxido de carbono, sueltan y intercambian el material con el oxígeno que en este caso está ingresando y se está depositando en los alvéolos. Entonces, uno cambia mientras que el otro lo recibe. Pero entre estos dos elementos, ustedes van a conocer a una pequeña membrana y no debería ser incluso pequeña porque va a estar formada por 6 capas. ¿Ok? Va a tener una especie de membrana epitelial, va a tener lo que es la capa epitelial, la cara capilar, a la capa que en este caso el epitelio simple que mira hacia los alvéolos. Y bueno, esta es una membrana que en este caso tiene la característica de permitir el paso de estos dos elementos.
Y no es que solamente está, y bueno, lo van a conocer mejor, no es que el oxígeno entra y sale de la sangre como quiere. Hay una capa ¿cómo se llama? Que lo coloca en zonas, ¿no? Por un lado el alveolo y por otro lado el capilar. Entonces, ese es el proceso, o sea, este proceso que se da, ¿no? De intercambio se llama ventilación. Ahí se está dando el intercambio de la membrana alveolo capilar. Ya cuando ustedes escuchen, ¿qué es la membrana alveolo capilar? Es una membrana, o sea, es la de fosfolípidos que veíamos, ¿no es cierto? Pero acá está compuesta por 6 capas. 3 creo que le pertenecen hacia el alveolo y 4 le pertenecen al capilar. Entonces, tiene que atravesar todo ese trayecto, todas esas capas, esta molécula de dióxido para poder llegar al alveolo. Si en este caso, esta capa, por ejemplo, se engrosa, ¿no? Se engrosa, si en este caso a nivel de los alveolos hay mucha producción de moco o una pequeña aparición de, no sé, fibrosis o, bueno, en caso de los neonatos, cuando no tienen muy buen desarrollo de esta porción todavía, por ejemplo, como la membrana hialina, puede provocar que en este caso la membrana, al ser muy gruesa, el dióxido, en este caso al tratar de ingresar nuevamente al alveolo, no pueda y se queda atrapado. Entonces, esta membrana lo van a ir viendo mejor cuando hablen ya a nivel de enfermedades. Si quieren, lo pueden buscar y saber, ¿no? De que un poquito más de lo que trata. Pero eso es lo que se tiene, ¿no? Para poder tener la ventilación. Y ya la respiración, que es también otro que lo van a ver bastante en bio, en este caso es el proceso bioquímico, ¿ya? Ya no hablamos de algo mecánico, algo fisiológico. Ocurre principalmente en la organela que es la mitocondria y consiste justamente en que van a haber ciertas reacciones donde haya transferencia de electrones para poder producir energía en forma de ATP. Entonces, ¿cuántas moléculas de ATP se tiene después de esta cadena de electrones? Cerca de 32 a 34 ATPs. Y esto va a depender mucho de la lanzadera, que en este caso lo van a ver mejor en ese curso. Va a haber dos lanzaderas. ¿Okay? Para que la lanzadera esté, bueno, manejando en este caso la cadena transportadora, me va a dar o 34 o me va a dar 32. Ya, entonces ahí van a recordar también, ¿no? A lo que es la bomba 1, bomba 2, bomba 3, 4, luego el intercambiador de la ATPasa, ¿no? Ya, entonces no me adelanto a eso, lo van a ir viendo con las semanas, pero para que recuerden, ¿no? Respiración, todo proceso químico o bioquímico y ventilación, todo proceso biofísico mecánico. Bien, pasamos a lo que son las reglas del proceso redox. En este caso, esta diapositiva va a resumir sobre todo cuándo es que se da la transferencia de electrones o cuándo es que un elemento gana, ¿no? Y tiene el signo negativo o cuando en este caso el elemento pierde y tiene que tener el elemento positivo, ¿no? O sea, la cruz. Entonces, para que lo recuerden, esta es el juego de flechas. La oxidación tienen que recordarlo siempre y no lo tienen que olvidar, no lo tienen que confundir. La oxidación siempre es la pérdida de electrones, ¿correcto? Y si pierdo electrones, ¿qué es lo que va a aparecer como flecha? La flecha positiva, la cruz, que significa, en este caso, pérdida de electrones, pero una oxidación que aumenta. Por parte de la reducción, es a lo contrario, en este caso hay una ganancia de electrones, pero su signo va a ser una flecha hacia abajo y el signo negativo, porque significa que la oxidación está disminuyendo. Entonces, la trampa de los agentes, que es para poder en este caso memorizarlo, lo dejo en esta tablita y ya ustedes lo pueden ver, ¿no? Algunos de las numeraciones que lo van a usar más y siempre van a usar para sus prácticas es el oxígeno -2, el hidrógeno 1 y elementos libres, sobre todo con el número 0. Y ya ustedes conocen este balance, ¿no? Hemos estado haciendo el balance y acá es solamente ya para recordarlo. En este caso, para poder ver, estamos teniendo P, fósforo. Okay, vamos a anotar algunos que tenemos acá, fósforo. El HNO3 es ácido nítrico. Nítrico. Tenemos agua. El H3PO4, este es ácido fosfórico, porque está fósforo. Entonces, ácido fosfórico. Y bueno, este NO es óxido nítrico.
óxido nítrico. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver este ejemplito. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes ya conocen qué es oxidación, qué es reducción, y en este caso, lo que a ustedes les van a pedir en práctica es reconocer quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante. Entonces, ¿cómo vamos a ir viendo esto? ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en este caso es primero, ¿no? Colocarse en lo que es el elemento que esté solito. O sea, sobre todo va a haber elementos que se encuentren solitos, como por ejemplo el fósforo. Estos elementos son los principales en querer ganar o en querer perder. Eso es casi de ley, ¿no? O sea, siempre se presentan. Si es un elemento solito, está un elemento solito, entonces, cuando ustedes vean hacia el balance, hacia la mano derecha, van a ver que este ya va a encontrar su lugar con la unión hacia otros elementos. Entonces, en este caso, ha formado ácido fosfórico. Entonces, si al inicio bueno, nos fijamos, ¿no? Que en este caso, el fósforo va a entrar a su nuevo número de oxidación. En este caso, este fósforo va a pasar de 0, porque es un elemento que estaba solito, ¿no? Por tabla es 0 y va a cambiar a 5. Va a tener una oxidación de más 5. ¿Ya? Por eso acá lo dice la flecha. De 0 pasa, gana 5, es un más 5, pero en realidad, ¿qué significa? Que ha perdido 5 electrones. Entonces, como ha perdido, está haciendo oxidación. Entonces, ¿quién sería el agente reductor? Sería el fósforo. Entonces, cuando hablen de reductor u oxidante, primero vean qué es lo que está haciendo. Y ya para llamarlo agente, van a tener que cambiar lo que está haciendo. Y así lo van a encontrar más rápido. Entonces, fósforo, en este caso por tabla es 0, ¿ya? Lo que hacen es ver qué está sucediendo al otro lado. En este caso está ganando, ¿no? O sea, más 5, pero lo que sucede en realidad es perder 5 electrones. Entonces, a ese proceso, ¿cómo se llama? Oxidación. Y para llamarlo agente, tiene que llamarlo por lo contrario. Entonces, si hace oxidación, ¿qué hace? Es un agente reductor. Y ahí creo que a veces hay confusión porque el que está haciendo oxidación es agente oxidante, no, porque él no se está autooxidando, pues no. Él va a reducir más bien al otro elemento que van a estudiar. Ya. Dentro de la otra suma se encuentra el ácido nítrico. ¿Por qué no vamos a ver agua? Porque recuerden que agua era una molécula neutra, ¿no? Era una molécula estable y eso lo vimos cuando estudiamos, creo que la primera semana. Entonces, acá vemos, ¿no? Que en este caso, este ácido nítrico, cuando pase hacia el otro lado, ¿qué está sucediendo? Solamente ya tiene uno, ¿no es cierto? Tiene uno. Estamos suponiendo que tiene uno porque ya no hay ningún número. Entonces, como era más 5, ¿ok? Era más 5. ¿Y por qué es más 5? Ustedes ya saben acá que este elemento hidrógeno es más 1. Luego nitrógeno tiene un número también dentro de la tabla para que lo reconozcan. Más 5 va a pasar a más 2. Entonces, está ganando 3 electrones. Como está ganando, significa que se está reduciendo. Entonces, si se reduce, es el agente oxidante. Entonces, lo van a identificar así. Ustedes ya les he enseñado cómo hacer el balance. Hidrógeno vale 1, oxígeno menos 2. Le colocan los números, hacen su balance. Y luego cuando ya, en este caso, ya este es un ejemplo directo porque les han colocado ya su balance, solamente se encargan de ver primero a la mano izquierda con cuántos está y a la mano derecha con cuántos electrones nomás ya se está quedando o le están aumentando. Entonces, identifican el proceso y luego para decir qué agente es, solamente lo cambian. Si oxida, es un agente reductor. Si reduce, es un agente oxidante. Ahora sí, esta porción de hemoglobina y su transporte y afinidad, vamos a tratar de hablar un poco acerca de, primero, cómo es que está compuesto la hemoglobina, ¿no? Ya les había hablado un poco en lo que era este hidrógeno y carbono, ¿no? Un poco acerca de cómo es que esta tenía afinidad, porque el monóxido participaba en la muerte dulce. Entonces, para esto, lo que nos va a ayudar es la curva de disociación. Ya quizás es un nuevo término que por ahí conocen, pero antes de eso vamos a ir conociendo un poquito de la estructura de esta hemoglobina. Bien, la hemoglobina es una proteína, ¿correcto? Al ser una proteína, en este caso
pueden, se podría decir, desnaturalizar, ¿no? Podría tener algún efecto a nivel proteico, ¿no? Si uno no consume proteínas, no tiene hemoglobina, y por eso es que en este caso los eritrocitos pierden el color, y de ahí que aparecen, ¿no? Ya consecuencias como la anemia y todo lo demás, ¿no? Entonces, porque no hay hemoglobina, no hay algo que también esté movilizando el oxígeno dentro de la sangre. Entonces, la hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los eritrocitos y su función principal es la de transportar oxígeno. Tienen que irse con eso porque incluso ya ciclos superiores a veces preguntan qué es la hemoglobina y no se acuerdan porque son cosas que ya al menos en ciencias básicas se está manejando. Entonces, principal función, transportar oxígeno dentro de los pulmones hacia los tejidos. Tiene otras funciones, ¿ya? O sea, son casi este, 3 a 4, ¿ya? 3 a 4 cuando lo vean en fisio, pero para que lo puedan recordar, transporta oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. En cuanto a su estructura, ustedes tienen que recordar que la hemoglobina va a estar formada por, recuerden, 4 cadenas de globina, ¿ok? Por eso decimos que tiene una estructura tetramérica, o sea, de forma de 4. Y cada una de estas cadenas está unida a un grupo hemo, ¿ok? Y dentro de ese grupo hay un átomo de hierro en estado ferroso, ya que es el ferroso es F2 positivo, que es el que se une al oxígeno. Entonces, esta estructura de hemoglobina va a tener como tal, ¿no? Otros elementos como es el hierro, y el hierro se permite unir al oxígeno y por eso es que esta hemoglobina puede transportar el oxígeno. Si la persona no consume lo que es este hierro, entonces tenemos, ¿no? A nuestros niñitos con anemia, que en este caso están cansados, cuando les hablas no entienden, están pensando en otra cosa. Entonces, de ahí, incluso por eso es que aparece mucho la química, entiendes, ¿no? ¿Por qué tal elemento se pega a tal o por qué, ¿no? O sea, ¿por qué suceden esas cosas? Y la química lo está explicando. Entonces, por otro lado, en este caso tenemos que manejar también que como tal, el oxígeno, claro que viaja libremente en gran cantidad por la sangre, pero también al momento de hablar de lo que es otros transportadores, puede unirse muy rápidamente al monóxido de carbono. Entonces, eso es lo peligroso, ¿no? Porque bota, ¿no? Al grupo de hemo, al grupo hemo, se deposita el monóxido, entonces ya no lo suelta y se lleva a la molécula de oxígeno hacia otro lado, ¿no? Lo desaparece y ya la persona empieza a perder, ¿no? Y puede colapsar. Hay dos tipos en este caso bueno, hay dos tipos de hemo, que en este caso podemos conocer que es la hemoglobina A, ¿ya? O la H, o la hemoglobina A o la hemoglobina de adulto. Esta va a tener dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Luego encontramos la hemoglobina fetal. ¿Por qué fetal? Porque es la que está en la circulación fetal, o sea, cuando uno todavía está dentro de lo que es la cavidad, ¿no? Uterina de la madre. Entonces, ahí vas a encontrar otro tipo de hemoglobina que favorece a que el niño, en este caso, como no está respirando el oxígeno del exterior y está utilizando por medio de lo que es la oxigenación de la placenta y todo lo demás, tiene otro tipo de estructura. Es dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Esto ha sido pregunta, lo han consultado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de hemoglobina? Y es que hay una diferencia en la cadena beta y otra que tiene la cadena gamma. Entonces, ¿qué es lo que significa? Eso significa que la hemoglobina fetal se une con mayor facilidad al oxígeno. ¿Y por qué esto es útil? ¿No? En este caso nos va a explicar esta curva. Cuando empieza el fetito, ¿no? A poder captar oxígeno desde la sangre materna a nivel placentario, la curva va a empezar a moverse, o bien a la izquierda o bien a la derecha. Y esto vamos a ir mencionándolo así. Ya, tenemos una curva, tenemos hacia lo que es el eje de las Y, la saturación, y hacia el eje de las X, la presión de oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que la curva, en este caso, la curva se desplace hacia la izquierda, significa que la hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno, ¿ok? Tienen que recordarlo. Esto lo van a ver luego en el sistema respiratorio. Cada vez que se mueva hacia la izquierda, ya la hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno. Y si tiene mayor afinidad al oxígeno, no lo va a soltar, ¿ok? Significa que lo va a atrapar, ¿no? O sea, a pesar de que hemos dicho que sí se disocia, lo va a atrapar y no lo va a soltar, ¿ya?
Entonces, cada vez que sí se mueva hacia la derecha, significa que el oxígeno tiene menor afinidad por el oxígeno. Entonces, en este caso, en un fetito, lo que vamos a encontrar es que va a haber mayor tendencia hacia el desplazamiento hacia el lado izquierdo, haciendo que en este caso se pueda robar el oxígeno de la madre. Eso explica por qué en este caso el feto no muere, ¿no? O sea, porque si no tiene oxígeno por el exterior, ¿por qué no muere? Es que su curva, ¿no? Es más tiene una tendencia mayor a la izquierda, eso es fisiológicamente, entonces rapta, ¿no? El oxígeno de la madre que está llegando por la vía placentaria y se permite su oxigenación, porque incluso los pulmones no están activos, los pulmones, los alvéolos, todo eso se abre con el primer llanto del bebé, ¿ya? Entonces, de ahí creo que algo más que podamos comentar. No, eso creo que sería por parte de esta curva de disociación. Luego ya ustedes van a entender, ¿no? Porque a nivel de la altura, la población, ¿no? En este caso la población andina, tiene una mayor, una diferencia en la curva de disociación, porque justamente, ¿no? Tiene mayor cantidad de capacidad pulmonar para poder, ¿no? Contener más oxígeno, entonces tiene también mayor cantidad de hemoglobina. Entonces, bueno, mayor cantidad de hemoglobina le permite tener mayor cantidad de oxígeno y poder tener un pulmón mucho más fuerte, ¿no? Frente a lo que es, no sé, actividad física, a los maratonistas, ¿no? Que en este caso, sobre todo, son de regiones con gran altura. Eso lo va explicando esta curva. Listo. Ahora sí, obtención de oxígeno en el laboratorio. En este caso, lo que quiero que se lleven es que las principales formas de obtener oxígeno puede ser a nivel de laboratorio o a nivel industrial, ¿ya? La primera es la destilación fraccional del aire. En este caso, este es uno de los inventos un poco industriales más importantes, ya que, ¿qué es lo que se hace? El aire se va a licuar, tienen sus máquinas, ¿no? Se licúa, luego se separa según los distintos puntos de ebullición que pueda tener y se aísla el oxígeno. Entonces, que ahí se obtiene el oxígeno, ¿no? Para poder trabajarlo. Luego puede obtenerse por descomposición del peróxido de hidrógeno, o sea, del agua oxigenada, que se va a transformar en este caso al disociar en lo que es agua y oxígeno, pero siempre primero por este peróxido de hidrógeno. Luego, la tercera forma es en este caso la descomposición térmica del clorato de potasio, que al calentar, ¿no? Este elemento, bueno, ya no elemento, sino este compuesto va a liberar oxígeno y es que así se puede obtener. Y luego, ya la última porción es la descomposición de compuestos como permangneto. Esto es el permangneto. A ver, lo voy a escribir. Es permanganato. Ya, permanganato. Si lo recuerdo mal cuando lo escribo. Permanganato de potasio o óxido de mercurio. Creo que era mejor decirles óxido de mercurio y ya, lo otro que les he dicho, perman, permangamato de potasio. Ya. De estos dos, ya se puede liberar oxígeno al calentarse. Ya, eso es por descomposición de estos elementos. Permanganato y óxido de mercurio. ¿Listo? ¿Listo, chiquis? Y ya, ahora sí, hablamos un poco ya del enemigo interno, de los radicales libres. ¿Cómo es que el oxígeno al unirse, ¿no? con otros elementos puede también intervenir en provocar formas de oxidación para la célula? En este caso, vamos a ir viendo este triángulo, está volteado porque vamos a ir acercándonos desde lo más como que menos dañino hacia lo más peligroso, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ir viendo es que en este caso, la molécula ROS o radical libre son moléculas muy reactivas derivadas directamente del oxígeno. Entonces, este oxígeno puede ser muy bueno, pero cuando en este caso pasa por no un proceso, se vuelve reactivo y empieza en este caso a producir daño, por ejemplo, daño endotelial, ¿ya? ¿Y dónde hay endotelio? ¿Ya? ¿Y qué es el endotelio? Ya, acá hay nuevo terminito, ¿ya? ¿Qué es el endotelio? El endotelio es una capa de células planas, ¿ok? Epitelio, por eso se llama epitelio o epitelio plano simple. Ya. Ustedes conocen a las famosas arterias, ¿correcto?
Las arterias van a tener varias capas, pero una de las capas internas, la que en este caso está en contacto con lo que es la sangre, ya acá está mi glóbulo, ok, rodando, ya, acá encontramos, ¿no? Este endotelio es lo que va a tapizar a la arteria, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando este ROS se activa, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, ya tenemos una persona que es en este caso de condición obesa, ¿no? Estas personas tienen las arterias sobre todo llenas de placas de grasa, ¿no? O los famosos ateromas. Entonces, estos se van a ir depositando por debajo del endotelio. O sea, primero vienen, ¿no? Las capitas, las bolitas de grasa. En este caso, los captura, ¿no? O se depositan debajo del endotelio, ¿ya? ¿Y qué sucede? Cuando, al menos el endotelio lo que busca hacer es proteger la arteria de que no tenga que ver, por ejemplo, con la activación de factores de coagulación, ¿no? Luego también de evitar que este ateroma que lo está protegiendo se destruya, ¿no? O sea, se abra y luego entre a la arteria, ¿cómo se llama? Me obstruye el camino de la sangre y me pueda provocar, por ejemplo, un ACV, ¿no? Porque justamente se está evitando irrigar lo que es, por ejemplo, el cerebro, ¿no? Entonces, este endotelio es bastante importante, lo van a ver mejor en esto. Ya se podrán dar cuenta que me gusta mucho ese curso, entonces por ahí que lo menciono. Entonces, ¿por qué hablamos del ROS? Porque justamente este ROS va a ir y como está, en este caso, la persona obesa en constante estrés, por eso es que ahora ya no se dice que es una enfermedad de comorbilidad, sino que es una enfermedad de estrés oxidativo. Entonces, ¿qué sucede? En esta persona se van a activar muchos factores, factores de inflamación, los ROS y otros elementos donde en este caso estos ROS van a hacer como una especie de aguja y van a empezar a romper o dañar o en este caso debilitar el endotelio. Se rompe el endotelio y tranquilamente este ateroma puede ingresar hacia la vía sanguínea y obstruir para que se pase, ¿no? Pase lo que es esta vía. Y ahí, como decía, puede provocar un ACV. Entonces, este arroz es bastante peligroso, por eso es que vamos a ir comenzando desde lo más arriba, ¿no? El peróxido de hidrógeno, en este caso, no es un radical libre como tal, pero sí es muy importante porque actúa como precursor de especies más reactivas. O sea, es como que una de las primeras transformaciones para llegar a ser un ROS. Luego, tenemos el oxígeno singlete o el anión superóxido, ¿ya? También encontramos el radical hidroxiperoxilo y finalmente el radical hidroxilo, ¿ok? Estamos yendo así. Ya, en este caso es el más reactivo y es el más dañino, que en este caso puede, bueno, directamente ser el más letal y no necesita de enzimas para poder trabajar, ¿no? Y ya. A este lado vamos a encontrar la reacción de Fenton, donde el peróxido de hidrógeno va a reaccionar con hierro ferroso, que es lo que provoca un radical hidroxilo. Esta reacción es bastante importante porque va a explicar cómo es que a partir de cierta molécula, ¿no? Como es menos reactiva, como el peróxido, se puede formar una más, ¿no? Más tóxica, con elementos que deberían de, en este caso, ayudarnos, ¿no? Como el hierro ferroso. Entonces, recuerden, esta reacción de Fenton ha sido pregunta, ¿no? Para un pasito. Y lo que nos quiere decir, al menos esta imagen, es que estos radicales, ¿no? Derivados del oxígeno, poco a poco por reacciones, ¿no? De, no sé, como parte de tóxicos del ambiente, pueden juntarse, pueden conjugar y provocar estas reacciones como la de Fenton, que pueden, en este caso, ser letales, ¿no? Y pueden dañar a nivel celular, pueden bajar la defensa inmunológica y si se provocan o se aumentan en cantidad, provocan el estrés oxidativo, que es algo que sobre todo van a encontrar en pacientes obesos. Y ya, pues esto ya es parte, ¿no? De lo que puede provocar a nivel del endotelio. Listo. El óxido nítrico y radical y mensajero. Bien, en esta diapositiva, ¿por qué he colocado estos puntitos? Ya.
sabemos que el óxido nítrico en este caso es una molécula que va a ser muy importante porque va a buscar en este caso, bueno, ser de protector para lo que es la función de los vasos, porque si hay óxido, no hay óxido nítrico, vamos a favorecer la vasodilatación. Pero si en este caso se quiere atacar a los ROS, también el óxido nítrico actúa, ¿no? Como este, no solo como radical libre, sino también como mensajero biológico. Entonces, ¿a partir de qué se forma este óxido nítrico? Se va a formar a partir de la arginina, ¿ok? Este es su compuesto. Vamos a utilizar algunas enzimas como el óxido nítrico sintasa o también conocido como NOS y me va a dar la citrulina, ¿ok? Cuando me da la citrulina, lo que va a hacer es liberar óxido nítrico y es que así es que yo tengo o mantengo, ¿no? Este gas. Entonces, algo importante es que sí conviene aprender bastante de la arginina porque es también un aminoácido precursor del óxido nítrico. Entonces, cuando les hablen, ¿no? Esto también lo ven en fisión, recuerdo, creo que se preguntó por qué en este caso era importante consumir la arginina, porque es fundamental para la formación de óxido nítrico, que va a actuar para la vasodilatación de las arterias. Entonces, si una persona con hipertensión arterial, que sabemos que tiene sobre todo mucha vasoconstrucción, que es cerrar la arteria, y no tiene mucha en este caso consumo de arginina, vamos a favorecer que ésta se mantenga en vasoconstrucción, aumentando el volumen, ¿no? Y si hay también lo que es retención urinaria, sigo aumentando la carga y vamos a hacer que el gasto cardíaco aumente y va a aumentar lo que es la presión arterial, favoreciendo el aumento de la hipertensión. Entonces, de ahí la importancia, o sea, por eso es que ahí trato de unir ya química, un poco ya la aplicación clínica. Funciones, acá estamos viendo, ¿no? Una de ellas, ya les he mencionado, es la vasodilatación de justamente ¿Quién lo recepciona? El endotelio. El endotelio es el que va a tener un receptor para poder capturar al óxido nítrico. Luego, de ahí tenemos lo que es su función como neurotransmisor, participa en lo que es la prevención de la agregación plaquetaria y contribuye a la acción microbicida de lo que son los macrófagos. Luego, desde el punto, en este caso, vista fisiopatológico, es muy importante porque si el endotelio no funciona bien, entonces no se va a producir, ¿no? El dióxido de carbono, el óxido nítrico. Y por eso es que se protege, ¿no? Lo que es el vaso. Luego está la acción, bueno, en este caso, bueno, bactericida, ya lo mencioné, y agregación plaquetaria que también ayuda en este caso a evitar el desarrollo de la aterosclerosis. Bueno, ¿cuánta vida media tiene este óxido nítrico? Miren, solamente dura de 6 a 10 segundos. Por eso es que es muy fácil que en este caso, al tener carencia de se puede entrar en este perfil. Listo. Daño oxidativo y sistemas de defensa. Ya lo hemos visto un poco ya en la PPT anterior. Vemos que en este caso el desequilibrio va a llamar a lo que es el daño oxidativo. El daño oxidativo puede provocar que en este caso haya lipoperoxidación. ¿Qué significa? Que en este caso se están licuando los lípidos, ¿no? Y están alterando la estructura y la función de las membranas. A nivel del ADN puede causar mutaciones, ya puede provocar ruptura de las cadenas que en este caso forman, ¿no? A lo que es el ADN y puede comprometer como tal la integridad genética de la célula. Si no tenemos ADN, entonces no hay cómo, en este caso, transferir la información genética. Las proteínas también pueden verse, en este caso, afectadas por la pérdida de su estructura. Puede provocar también la destrucción de enzimas, receptores y otras moléculas importantes, donde en este caso va a tener que actuar sí o sí el antioxidante. Entonces, mientras haya daño, se va perdiendo la vida, ¿no? A nivel de las células, pero con la presencia de los antioxidantes, vamos a tener en este caso el equilibrio y vamos a mantener la homeostasis. Entonces, hay algunos antioxidantes como los enzimáticos que van a, bueno, permitir, ¿no? Por ejemplo, la catalasa. La catalasa es uno de ellos, convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, y luego está la glutatión peroxidasa, que en este caso, si no me equivoco, ayuda a neutralizar los peróxidos.
Luego están los no enzimáticos, algunas vitaminas que también actúan, ¿no? Para reducir estos ROS, la vitamina C, la vitamina E, la bilirrubina y la taurina. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven al menos de estas tres últimas PPTs? Es que la idea principal es que el daño oxidativo ocurre cuando hay un exceso de estos ROS, ¿no? Y eso viene del oxígeno. Pero si uno tiene muy buenos antioxidantes, entonces los mecanismos de defensa van a intentar neutralizar y mantener esta homeostasis. Ya por último, nuestra aplicación a nivel de la salud, ¿no? Aplicación médica, la oxigenoterapia. Lo van a ver mejor también con el tiempo, pero para que ya tengan, ¿no? Al menos conocimiento de que esta oxigenoterapia es ya una de las, bueno, terapias actuales donde se ha permitido en este caso recuperar tejido, sea con las que son las cámaras hiperbáricas, ¿no? Lo van a ir viendo. Ujú, correcto, sí, que en este caso tienen que ver mucho con lo que es enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, ¿no? No recuerdo muy bien si es en uno de ellos, pero donde se acumulan y en este caso producen, ¿no? Que en este caso se dé la neurodegeneración, ¿no? Entonces, ya a nivel de su aplicación, por eso se pueden recuperar ahora con las camas hiperbáricas muchos tejidos, ¿no? Que en este caso han pasado por procesos como hipoxia, ¿no? Tejidos que están ya entrando casi a necrosis. Entonces, por ejemplo, los pies diabéticos son usados bastante en estas camas o en estas cámaras hiperbáricas. Entonces, por ahí que está, ¿no? Relacionado. Entonces, una de ellas, una de esas tendencias es la oxigenoterapia. En este caso, su objetivo principal es mantener una muy buena oxigenación y evitar la hipoxia tisular. ¿Qué es hipoxia? No tienen que también, hay términos que van a como que van a ser similares, pero hipoxia tisular significa que está evitando que los tejidos reciban menos oxígeno de lo que realmente necesitarían. Entonces, cuando yo considero que en este caso tengo una muy buena oxigenación, tienen que llevarse esto, tiene que ser mayor, ¿no? A los 60 miligramos de, ¿cómo se llama? De mercurio. O una saturación cercana al 90%, ¿no? Cuando usan el pulso oxímetro, ahí está, ¿no? Mayor a 90. Si está entre 85, ya está bajando a 80, ya está, bueno, puede significar, ¿no? Que está habiendo algo raro que en este caso está ocasionando que las células pierdan su propósito. Ya, y bueno, como tal, esto es importante porque al ser, ¿no? El oxígeno un elemento importante, indispensable para la respiración celular, vamos a mantener también nuestro metabolismo aeróbico activo. Si no hay oxígeno, no trabajan lo que son las cadenas transportadoras, no se produce el ciclo de Krebs, no hay energía, se pueden producir lo que son las enfermedades mitocondriales y todo lo demás que van a ver a nivel de lo que es ya ácidos nucleicos y si por ahí tocamos lo que es ¿cómo se llama el ADN mitocondrial, lo vamos a ir también teniendo en cuenta. Entonces, en resumen, si hay déficit de oxígeno, disminuye la producción de ATP y aparece hipoxia tisular. Entonces, es importante también conocer que una mayor toxicidad, ¿no? Por estar estresado, por estar en constante, no sé, contexto de, no sé, elementos del ambiente, ¿no? Por ejemplo, el humo del carro y otros elementos. Ahí viene, ¿no? La importancia de por qué la contaminación ambiental y todo lo demás tiene su impacto, ¿no? A nivel biológico. Entonces, por ahí ya que decimos, ¿no? Que la oxigenoterapia es una herramienta terapéutica muy útil y pero sobre todo tiene que utilizarse con control y monitorización. Eso sí, siempre. Y bueno, por acá es otra porción de lo que es la oxigenoterapia. Acá quería hablar acerca de la disnea, ¿no? Que es en este caso la sensación subjetiva de falta de aire. No tienen que olvidar también, bueno, en fisiopato hablamos acerca de disnea y hablamos de lo que es, eh, hay una palabrita que se me ha ido, pero van a haber dos tipos de paciente. Hay pacientes que te dicen, ¿qué es lo que sientes, no? Y te dice, no, doctor, yo necesito, o bueno, me falta el aire, te dice, no, me falta el aire, eh, siento el corazón, o bueno, como si fuera, como le dicen esto, como un punzón. Siento el corazón latiendo en forma de punzón, no te dicen cansados, te dice, no puedo respirar bien o me falta el aire. Ya, eso es disnea, es la sensación subjetiva de falta de aire, porque bueno, ya su fisiopatología lo van a ir descubriendo poco a poco,
pero se diferencia esto del cansancio. ¿Por qué? Mientras que la disnea es una falta de aire porque hay un compromiso a nivel de lo que es la ruta de la oxigenación a nivel pulmón, corazón y todo lo demás. Cuando la persona te diga, no, me siento cansado porque, por ejemplo, no puedo subir las escaleras, pero me canso. O sea, te dice, ah, me canso, ¿ya? Eso no es disnea, eso es solamente cansancio. En este caso, lo que no está recibiendo oxígeno son los músculos, ¿no? Son los músculos porque, por ejemplo, se está produciendo, no sé, otro proceso como es, ¿no? El ácido láctico, ¿no? O es una persona que no practica mucho deporte, entonces practicar mucha actividad física hace que no tenga, ¿no? Una buena respuesta como lo haría una persona, ¿no? Que sí practica. Entonces, por ahí también hay diferencias, por ejemplo, términos como disnea o un corazón palpitante, donde te dicen, me falta o sea, necesito que me falte el aire. Pero hay otra persona que te puede decir, no, me siento cansado, bueno, respiro un poco lento, pero no es disnea, ¿no? La disnea tiene otros síntomas, otros signos. Y ya entonces, bueno, hay también el alerta de toxicidad por oxígeno. O sea, puede ser muy bueno, ¿no? Para lo que es la terapia y todo lo demás, pero cuando en este caso, bueno, ya hay una exageración del oxígeno, ¿no? Podría provocarse lo que es la inactivación, ¿no? O sea, si hay exceso, puede inactivar enzimas. Y estas enzimas son importantes porque, bueno, a nivel biológico necesitan, no sé, degradar, mantener la actividad biológica y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, el efecto Paul Bert, ¿no? Y Laura Smith hicieron que en este caso, o bueno, describieron la toxicidad por oxígeno. El oxígeno, en este caso, favorece la formación de estas especies reactivas que hemos hablado como el ROS y pueden inactivar a estas enzimas produciendo la lesión celular. Entonces, la idea no es pensar que más oxígeno siempre es mejor, sino que debe de administrarse en la cantidad adecuada según la necesidad del paciente. Y bien, estas son las flashcards que traje para ustedes. Pueden como que tomarle fotito. Igual voy a dejar la PPT. ¿Dónde está, no? El origen, que es redox, un poco de la fisiología y la patología. Ya ahí hemos dejado. Ujú, correcto. Bien, entonces ya no tiene que ver mucho con que todo lo bueno siempre es bueno, ¿no? O sea, ahí siempre va a haber diferencias. Como hablé hace poco de lo que es fármaco, ¿no? Hablamos sobre los toxicodromes, que en este caso son los síndromes por intoxicación de fármacos. ¿Qué sucede? Que Palesmo creo que dijo que eh, el veneno no siempre es veneno y no, el fármaco nunca es veneno o a veces es veneno, algo así, siempre tenía esa idea, de que en este caso cuando una persona, ya, algo así lo he escuchado, ajá, más o menos, pero lo dice Palesmo, pero alguien lo dijo. Y en este caso, ¿qué significa? Que muchas personas piensan, ¿no? Oh, ok, si yo consumo, por ejemplo, mucho de este medicamento, porque no me estoy sanando rápido, se intoxica. Al final se llega a intoxicar. Por eso es que muchas veces depende de cuántos receptores o qué tanto esté acostumbrado tu cuerpo o qué tan bueno esté tu cuerpo para poder recibir cierto tratamiento, ¿no? Y por eso ahí ya trabaja un poco lo que es la medicina complementaria, no, hay otra, la medicina basada en evidencia. No, ahora es que quizás como médicos ya vemos un poco más acerca de la medicina basada en la evidencia. Ya, después de haberme ido por otras ramas, perdón, no le coloqué el título, pero podemos ir respondiendo y lo respondemos con ustedes. ¿Cuál es el aminoácido precursor del óxido nítrico? Ustedes ya lo conocen, le hemos mencionado. Y así, y son preguntas que se lanzan en rotación, la verdad. Estás, ¿no? Con el paciente y te dice el doc, ¿cuál es el aminoácido precursor del óxido nítrico? O sea, porque tú estás defendiendo, no, sí, doctor, hay vasodilatación, vasoconstrucción, ya, pero ¿qué es lo que pudo haber provocado? Que la persona quizás no tiene todos los aminoácidos, ¿no? En su dieta. Entonces, ¿cuál es el aminoácido precursor del óxido nítrico? Que habíamos dicho que genera, pueden ir respondiendo por el chat. Vamos a ir ayudando. La arginina, lo dijimos, por ahícito, ¿ya? Listo. En una reacción redox, ¿qué le ocurre al agente reductor?
Ya esto lo tiene que sacar rápido. Dijimos que siempre era lo contrario. Se oxida, bien. Listo. 3. ¿Qué es el ROS más reactivo? O, bueno, ¿cuál es el ROS más reactivo y letal? Ajá, sí, sí, el radical hidroxilo. ¿Por qué la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad? ¿Qué es lo que lo explicaba? ¿O por qué? ¿Por qué la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad? ¿Por qué debe tener mayor afinidad? O sea, porque tiene que capturar. Ay, bueno, ya lo dije. Ya, ajá, muy bien. Sí, 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 dije la respuesta, ya. Para poder captar el oxígeno de la madre, ¿no? O sea, no tiene de dónde respirar. O sea, no es alguien, te sacaría su cabecita hacia afuera, respira y regresa. No, no puede. Entonces necesita para poder capturar el oxígeno de la madre. Listo, checkpoint. Bueno, es creo que lo mismo, solamente que acá, bueno, estaba como, lo pueden practicar así, pero también lo pueden practicar como clave, ¿no? Eso ya depende mucho de cómo ustedes lo quieran repasar. Entonces, nuestra bibliografía, no quedamos así, espero que estén así. Ustedes, el examen. Listo. Ajá. Listo, chicas. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta sesión. Así que vamos a ir cerrando.